clínico resultante de la disfunción ventricular y una sobrecarga de volumen o presión. En este caso hablamos básicamente de cardiopatías congénitas. En el caso de niños, las cardiopatías congénitas por sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión puede haber una falla cardíaca con disminución del flujo a los tejidos periféricos, ¿no? ¿Por qué es importante siempre saber de falla cardíaca? Uno, debemos saber que la prevalencia en general en adultos es 1 a 3% en los adultos, o sea, es alto esta condición, esta enfermedad de falla cardíaca. Y cuando vemos la incidencia es entre 1 a 20 casos por cada 1000 personas, ¿no? Hay estudios en cual ya ponen un número y dicen más o menos un promedio de 15 casos por cada 1000 personas en la incidencia de falla cardíaca. Y cuando hablamos de mortalidad, porque la falla cardíaca, tener falla cardíaca no es una condición, no es una enfermedad que solo se trata, sino que también conduce a la mortalidad, vemos que a los 30 días se puede fallecer en porcentaje un 2 o 3%, al año muchas veces la tasa es de entre 15 al 30%, a los 3 años entre 30 y 50%, y a los 5 años entre 50 a 75%, ¿no? O sea, vemos que a los 5 años la mayoría de pacientes diagnosticados con falla cardíaca, si no tiene tratamiento oportuno y adecuado, la mortalidad es alta, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente ya diagnosticado de falla cardíaca, debemos saber que es una enfermedad evolutiva y progresiva que lleva a la mortalidad en corto, mediano y no tan largo plazo, ¿no? El costo anual, básicamente, esto para países europeos se dice, en promedio, un paciente con falla cardíaca tiene un altísimo costo, se dice 25.000 euros por lo menos al año que se gasta en un paciente con falla cardíaca. Y muchas veces el costo se ve incrementado a veces en pacientes adultos mayores, ¿no? Y también debemos saber los costos se han incrementado debido a que también hay nueva farmacoterapia, el cual tiene pues resultados positivos tanto a nivel de pacientes con falla cardíaca sistólica y con falla cardíaca diastólica. Si vemos acá es una tabla el cual nos establece pues los costos por país, en realidad, ¿no? Mira, vemos siempre los costos son bien altos, ¿no? Y tenemos acá justo a Alemania, el cual tiene un costo bien elevado en cuanto a el gasto por falla cardíaca, ¿no? Pero el costo es elevadísimo y más aún si el paciente tiene reingresos a la parte hospitalaria, el costo es mucho más, ¿no? Entonces es una enfermedad de bastante cuidado, no es una enfermedad el cual no es infrecuente, es frecuente encontrar esta enfermedad, la incidencia es alta y más como vemos en adultos mayores. Entonces, ¿todos hacen falla cardíaca? No todos hacen falla cardíaca, ¿no? Generalmente en este relojcito que vemos tenemos falla cardíaca o insuficiencia cardíaca generalmente en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, como el caso que veíamos del paciente hipertenso, diabético, hipertenso que tenía un ACV previo, ha tenido arritmia cardíaca. Entonces, todo eso conlleva a que los factores de riesgo cardiovascular sean más altos y por lo tanto tenga más riesgo a hacer falla cardíaca, ¿no? Menos factores de riesgo, menos riesgo a falla cardíaca. Más factores de riesgo, más riesgo a hacer falla cardíaca. Y dentro de los factores de riesgo generalmente directos asociados a falla cardíaca estamos la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Actualmente la obesidad es una enfermedad probablemente en desarrollo, el cual está llevando bastante a pacientes para en el futuro tener falla cardíaca. Entonces acá son justamente las 4 causas anteriores que están considerados en relación a falla cardíaca.
veíamos que los pacientes que más tenían falla cardíaca eran pacientes hipertensos, pacientes con arritmias, pacientes diabéticos, pacientes con una cardiopatía, cardiopatía arterial isquémica, ¿no? Acá también vemos, ¿no? O sea, eran pacientes que tenían falla o antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular propiamente dicho. En esta literatura todavía no se incluía a la obesidad, pero actualmente la obesidad es una enfermedad, un factor de riesgo importante para desarrollar falla cardíaca diastólica y falla cardíaca sistólica. Lo digo así porque es más riesgo a desarrollar falla cardíaca diastólica, ¿no? La prevalencia, vemos acá, y la incidencia a nivel mundial. Nosotros estamos acá en Sudamérica, todavía nuestra prevalencia no es tan alto, pero estamos ya en el término intermedio, no es de 1, como vemos acá, ¿no? Siendo países mucho más prevalentes como España y probablemente países como Asia tienen más prevalencia. Cuando vemos la incidencia, nosotros estamos acá, nuestra incidencia es 1.9, tampoco no es tan alto, pero estamos en un término medio. Hay incidencia mucho mayor en los países europeos, ¿no? ¿Y esto por qué? Es básico esto, ¿no? Básico esto. Hay aumento de prevalencia de insuficiencia cardíaca, sí, ¿por qué? Uno, porque el envejecimiento poblacional ha aumentado. O sea, hay pacientes ya octogenarios, nonagenarios, que antiguamente no era tan frecuente. ¿Y eso por qué ha incrementado el envejecimiento? Porque justamente ha mejorado el tratamiento, se ha incrementado nuevos fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca. Hay dispositivos mecánicos para mejorar, para prolongar la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca, y hay un menor manejo en lo referente a los cuadros de infarto al miocardio. Por lo tanto, si el tratamiento ha mejorado para estas enfermedades, hay mejores fármacos que reviertan y que controlen justamente el daño miocárdico. Por lo tanto, el envejecimiento poblacional está incrementado y el aumento de la prevalencia va a estar mucho más incrementado. Esas son las 3 causas por las cuales se ha incrementado. La mortalidad en realidad aumenta, ¿no?, cuando el paciente hace más crisis de falla cardíaca aguda o cuando el paciente tiene más empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o cuando el paciente visita más frecuente a la emergencia. Por eso dice acá, cuando vemos esta gráfica, 1 de cada 5 pacientes fallecieron en un plazo de 2 años desde el primer empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. O sea, mientras el paciente tiene más eventos agudos de insuficiencia cardíaca que llevan a la hospitalización, probablemente el tiempo de sobrevida o el empeoramiento es mucho mayor. Por lo tanto, nuestros pacientes con falla cardíaca deben ser bien manejados para disminuir que estos pacientes probablemente tengan más recaídas, más hospitalizaciones, y eso va a disminuir la mortalidad. Vemos esta gráfica, cómo progresa la enfermedad, ¿no? 1 es sin tratamiento, y esto era antes, la enfermedad progresaba rápidamente, y con tratamiento podemos prolongar, ¿no?, la progresión de la enfermedad. Y si yo prolongo la progresión de la enfermedad, probablemente también pueda prolongar la sobrevida. Pero eso no quiere decir que la falla cardíaca no tenga una evolución. Como ya lo hemos visto, tiene una evolución. Es progresiva esta enfermedad hasta llegar a la mortalidad. Pero lo importante es que con el tratamiento adecuado, haciendo un diagnóstico adecuado, vamos a incrementar la sobrevida, vamos a reducir los signos y síntomas del paciente y probablemente vamos a mejorar la calidad de vida dando los fármacos adecuados. Entonces, cuando uno ve falla cardíaca, nosotros tenemos que clasificar qué tipo de falla cardíaca tenemos. En realidad, cuando uno ve la clasificación, podemos clasificar
falla cardíaca de tipo sistólica, o sea, de tipo de contracción de fuerza muscular, o falla cardíaca de tipo diastólica, que es decir, de dilatación de llenado ventricular. Pero también tenemos otras clasificaciones, el cual puede ser en el término justamente pediátrico, en el término de cardiopatías congénitas, lo clasificamos a veces falla cardíaca derecha o falla cardíaca izquierda, o también podemos clasificar falla cardíaca de alto flujo o falla cardíaca de bajo flujo, pero en términos ya estrictamente funcionales, la mejor clasificación sería falla cardíaca o insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, y hay una clasificación, cual también le pone insuficiencia cardíaca de tipo latente. Sistólica es, como dice así, cuando el fenómeno primario es la disminución del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco es inadecuado, ya no es ese 5 litros por minuto que voy a mandar a través del ventrículo izquierdo, a través de la aorta, a los tejidos periféricos, sea cerebro, riñón, la parte abdominal o tejidos más periféricos como miembros superiores, inferiores, para satisfacer las necesidades, no voy a mandar de manera adecuada porque hay disminución del gasto cardíaco. ¿Y eso por qué? Porque la función contráctil del corazón ha sido dañada. Pues ese corazón no tiene esa fuerza. Y como hemos visto en esa gráfica, ¿por qué no tiene esa fuerza? Es justamente muchas veces porque el corazón se ha dilatado, como vamos sacando. Se ha dilatado, hay una miocardiopatía dilatada, el cual no tiene la capacidad para poder hacer esa fuerza de contracción para enviar esos 5 litros que requiere el organismo. Entonces, eso es una falla cardíaca sistólica, donde la alteración a la disfunción es la función contráctil de ese ventrículo. Generalmente se caracteriza por una cardiomegalia, como vemos. Y hay otro término, falla cardíaca diastólica. Se produce cuando hay dificultad en el llenado, como en el primer caso, la falla cardíaca diastólica generalmente está asociado a un corazón hipertrófico, un corazón el cual ha disminuido pues la capacitancia o ha disminuido justamente ese reservorio, ese ventrículo izquierdo, no se llena adecuadamente porque las paredes ventriculares muchas veces se ha engrosado. Entonces, ¿qué dice como definición? Es cuando se produce una dificultad del llenado ventricular por falta de relajación, porque el ventrículo izquierdo se ha hipertrofiado, con una función, o sea, su función de contractilidad sí está conservado, pero la función de llenado por esa hipertrofia está disminuido. Y eso se va a caracterizar justamente cuando el corazón pues hace la función sistólica, como el llenado está disminuido, entonces la cantidad de sangre que se envía a los tejidos periféricos está disminuida. Y la insuficiencia cardíaca tipo latente, cuando existe una disfunción ventricular sistólica, o sea, si hay un problema ventricular, pero el paciente no tiene todavía signos y síntomas de falla cardíaca. Entonces, clasificamos en realidad, ¿no? Y lo clasificamos de esta manera. Si está dilatado, si el problema es justamente de contractilidad, lo clasificamos en insuficiencia cardíaca sistólica. Y la sistólica se tiene que clasificar, reclasificar. ¿Y cómo se reclasifica? En base a un estudio ecocardiográfico. El estudio ecocardiográfico nos va a definir qué tan dañado está la función de contractibilidad. Y eso vamos a poder apreciarlo a través de la fracción de eyección. Normalmente la fracción de eyección, para decir que es conservado, o sea, que no está disminuido, que no hay una falla cardíaca sistólica, debe estar por encima del 50%. Menos del 50% se llama insuficiencia cardíaca sistólica y más del 50% se determina insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, la clasificación de falla cardíaca se hace en realidad, uno, en función pues del estudio ecocardiográfico. Y vemos acá que la falla cardíaca sistólica tiene, o la falla cardíaca tiene básicamente tres clasificaciones, ¿no? Uno sistólica y el otro diastólica. ¿Qué nos dice, no? Acá nos dice que dentro de la falla cardíaca sistólica lo podemos subdividir
en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. ¿Cuándo decimos que es una insuficiencia cardíaca reducida? Cuando la fracción de eyección por el estudio ecocardiográfico nos da menos del 40%. O sea, iba a decir probablemente función sistólica del ventrículo izquierdo menor o igual del 40%, puede ser 36, 32, entonces es una falla cardíaca o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero eso se tiene que acompañar siempre de signos y síntomas. Entonces, para definir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el ecocardiograma nos tiene que mostrar una fracción de eyección menor al 40% y signos y síntomas de la enfermedad. Hablamos de falla cardíaca sistólica también con fracción de eyección levemente reducida, cuando hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero la fracción de eyección ya está entre 41 y 49%. Y hablamos ya de falla cardíaca diastólica, se ha llamado falla cardíaca con fracción de eyección preservada o conservada. Cuando hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, el estudio ecocardiográfico nos revela que la fracción de eyección está más del 50%, pero cuando hacemos el estudio ecocardiográfico evidenciamos ya anomalías estructurales con criterios de disfunción diastólica. O sea, el estudio ecocardiográfico nos va a decir que ya tiene criterios para disfunción diastólica. Y cuando tomamos probablemente un péptido natriurético, cuando nos indica inflamación, daño del miocárdico, los pépticos natriuréticos están elevados. Entonces, para hacer diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada o conservada, tiene que haber signos y síntomas, un estudio ecocardiográfico mayor del 50% y un estudio de péptidos natriuréticos mayor al rango estandarizado. Acá vemos falla cardíaca reducida menor del 40%, levemente reducida 41 al 49%, la preservada mayor del 50%, y hay otros términos que otros acuñan también en pacientes que probablemente tienen una falla cardíaca en relación a cardiopatía oncológica o a otro tipo de cardiopatía, donde vemos que la fracción de eyección es menos del 40% y dando el tratamiento adecuado sube más o menos más del 10%, eso se llama falla cardíaca con fracción de eyección mejorada. Con fracción de eyección mejorada. Siempre tenemos que clasificar la falla cardíaca. De todas maneras, para definir el pronóstico del paciente, para definir la evolución y para definir si la terapéutica es adecuada. Entonces, falla cardíaca tiene dos tipos de clasificaciones, ¿no? Uno, la clasificación europea y otro, la clasificación americana. Entonces, ¿qué nos dice falla cardíaca? Los americanos nos dividen en A, B, C, D. A nos dice pacientes que tienen enfermedades o factores de riesgo cardiovascular, pero no presentan anomalías estructurales y probablemente no se asocian a signos y síntomas de la enfermedad. Solo tienen factores de riesgo cardiovascular, el cual está clasificado como estadio A. El estadio B, ¿no? Es pacientes que ya tienen o han desarrollado en la ecocardiografía una cardiopatía estructural, o sea, tienen daño estructural en relación a falla cardíaca, pero todavía no tienen signos y síntomas de la enfermedad. El estadio C sí tiene daño estructural y hay signos y síntomas de la enfermedad. Y el estadio D probablemente es un estadio de falla cardíaca avanzada con daños estructurales, signos y síntomas, pero ya de una cardiopatía avanzadas que requieren intervenciones especializadas. Mientras que la clase funcional o la escala de valoración NIJA nos dice que la clase 1, ¿no? Pacientes probablemente que hacen actividades normales, ¿no? Que no presentan, el ejercicio físico normal no causa fatiga, o sea, ellos hacen actividad física normal,
no hay signos y síntomas. El clase 2, no hay síntomas en reposo, pueden hacer actividad física normal, pero cuando hacen actividad extensa ya se cansan, ya se cansan. Y el estadio 3, hay signos y síntomas cuando hay actividad física normal. Este es más de lo normal, y el estadio 4, ya cuando hay signos y síntomas en reposo. Acá, por decir, en la clase 2, paciente que probablemente le decimos camina 2 a 3 o 4 cuadras, empieza a sentir, o corre pues 2 o 3, 4 cuadras, que hay una maratoncita pequeña, hay signos y síntomas. Acá ya hay signos y síntomas al ir probablemente al subir al segundo piso, y acá ya probablemente hay signos y síntomas hasta al ir al baño o hasta cuando está pues alimentándose, hay signos y síntomas, ¿no? Entonces los americanos y los europeos lo clasifican de esta manera, ¿no? Mientras más clase funcional más alto tiene, por lo tanto la severidad es mucho mayor, mientras menos clase funcional tiene, la severidad es mucho menor. ¿Por qué es importante? Les decía uno, para ver la evolución de la enfermedad. Probablemente cuando uno da terapia debemos pasar de la clase 4 a la clase 3 o de la clase 3 a la clase 2, o de repente pasar de la clase 4 a la clase 2, dependiendo de la terapia farmacológica que uno tiene. Y los americanos sí es para definir justamente el tratamiento que se debe realizar al paciente en esos estadios. Entonces el diagnóstico, básicamente siempre uno tiene que hacer una buena historia clínica. Como ya les decía, no todos hacemos falla cardíaca, generalmente tiene que tener factores de riesgo cardiovascular. Entonces, una buena historia clínica, preguntar unos buenos antecedentes, ¿no? Si es diabético, es hipertenso, ha tenido un infarto previo, un ACV previo, qué antecedentes clínicos tiene, qué antecedentes quirúrgicos tiene, ¿no? Hay que hacer una buena exploración física, básicamente cardiopulmonar, y luego hay que pedirle sus exámenes de gabinete, su hematología, su bioquímica, que el cual lo vamos a definir más adelante. De todas maneras, el electrocardiograma es un parámetro fundamental importante para definir también falla cardíaca. La radiografía de tórax nos va a ayudar muchas veces a definir cardiopatía asociado a problemas pulmonares, o también definir si se trata o no de un corazón pues cardiomegálico. Y la gasometría arterial siempre tiene que ser, porque los pacientes van justamente con toda esta alteración hidroelectrolítica también, ¿no? Entonces, cuando hay sospecha de falla cardíaca, uno tiene que ver si hay signos y síntomas, el cual nos puede definir falla cardíaca, ¿no? Y síntomas, hay síntomas típicos y signos específicos. ¿Cuál es el síntoma típico? Generalmente la disnea. El paciente que viene al consultorio generalmente viene porque tiene dificultad para respirar. Ese paciente que te dice, doctor, camino 2 o 3 cuadras, subo al segundo piso y estoy con dificultad para respirar, me canso rápido. Otros van a narrar que tienen ortopnea, que te van a decir, en la noche, doctor, voy a la cama, ¿no? Estoy queriendo echarme, estoy en los primeros minutos ya acostado y siento la necesidad de que no puedo, o siento el síntoma de que no puedo respirar y tengo que sentarme, doctor, para decir. Otros te van a presentar una disnea paroxística nocturna. El paciente ya está durmiendo, está echado en decúbito y pasa 1 o 2 horas, como hay redistribución de flujo, el flujo se va a ir a la parte pulmonar y va a presentar dificultad respiratoria después de 2 o 3 horas de estar echado. Algunos van a presentar reducción en la tolerancia al ejercicio, ya van a decir no puedo hacer ejercicio. Otros te presentan fatiga, cansancio, y siempre, casi siempre dicen los pies los tengo, doctor, hinchados generalmente. Cuando uno hace una revisión exhaustiva, uno va a detectar, cuando pones a 45 grados en decúbito dorsal, ¿no?, una presión venosa yugular incrementada,
un reflujo hepatoyugular, un ritmo de galope, un impulso apical desplazado y probablemente un soplo cardíaco. Síntomas menos típicos, a veces el paciente viene por tos nocturna, sibilancias, aumento de peso en las fases iniciales, luego pérdida de peso, ya nos indica una etapa avanzada. Sensación de hinchazón, y el paciente, como hay redistribución de flujo a nivel pulmonar y a nivel hepático, pérdida del apetito, a veces confusión, depresión, como el corazón ya muchas veces está dilatado, empieza a presentar algunas arritmias, palpitaciones, y puede llegar a la pérdida de conocimiento, que es el famoso 5. A la exploración física, edema de tobillo, ocultamos en el pulmón crepitantes, ¿no? Taquicardia, el paciente está taquicardia polipneico, una hepatomegalia, una citis y probablemente pérdida de peso importante. Entonces, estos signos o síntomas que probablemente podemos encontrar nos va a indicar que efectivamente estamos ante el descarte o por la probabilidad de que sea un paciente con falla cardíaca. Entonces, los estudios paraclínicos que se tienen que hacer de este paciente siempre es tomar un hemograma completo, ¿no? En el cual vamos a ver básicamente cómo está la hemoglobina, cómo está el recuento de leucocitos, cómo está el recuento de plaquetas, porque muchos de estos pacientes cursan con anemia. Vamos a tener que tomarle un AGA y electrolitos para ver cómo inicia su sodio, cómo está el potasio, básicamente, su función renal, un estudio para deficiencia de daño hepático, básicamente un estudio de la función hepática, un perfil hepático, una glucosa con una hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, un perfil tiroideo, y siempre que actualmente las nuevas guías están básicamente pidiendo es la ferritina y el índice de saturación de transferrina, porque hemos visto que los pacientes que tienen falla cardíaca, el cual se complica, el cual acuden más a emergencia, son pacientes que tienen muchos de ellos con anemia debido a la alteración de la ferritina o al índice de saturación de transferrina. Entonces, sí o sí tiene que ir dentro del estudio también ferritina y índice de saturación de transferrina. Asimismo, los pépticos natriuréticos también va a ser un parámetro importante para definir falla cardíaca. Actualmente, el que más se solicita dentro de los pépticos natriuréticos ya no es el ProBNP, sino es el NT-proBNP, ya que el NT-proBNP vamos a tener estándares para definir en relación a la edad, ¿no? Menor de 50 años, si tenemos más de 300 de 450, va a estar un NT-proBNP positivo. Entre 50 y 75 años, si encontramos mayor de 900, ya nos indica. Y si mayor de 75 años, un NT-proBNP mayor de 1800, nos va a indicar también que se trata de un paciente con falla cardíaca, ¿no? Entonces, los pépticos natriuréticos es un buen parámetro para evaluar falla cardíaca. De todas maneras, se tiene que realizar, ya les decía, lo primero es un electrocardiograma. En el electrocardiograma se dice que de cada 10 pacientes que tienen falla cardíaca, 7 tienen electrocardiograma anormal y 3 solo tienen electrocardiograma normal. ¿Qué encontramos en el electrocardiograma? A veces taquicardia de reentrada, bradicardia, crecimientos, hipertrofias. Entonces el electrocardiograma es un parámetro importante para definir falla cardíaca, porque ya les decía, de cada 10, 7 tienen alteraciones electrocardiográficas. El segundo estudio, después de hacer la analítica, la bioquímica del electrocardiograma, se debe pedir una radiografía de tórax. Básicamente la radiografía de tórax para definir cómo es la vasculatura pulmonar, si hay o no hay congestión pulmonar, si hay o no derrame pulmonar o efusión pleural, si hay o no el índice cardíaco está incrementado o si hay otra patología asociada
a una patología pulmonar. Como vemos acá, ¿no? Acá le sacan el índice cardíaco y el índice cardíaco está más de 0.5 y su límite es 0.5, que nos indica que hay una cardiomegalia, probablemente un corazón dilatado, una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. ¿Qué más vemos acá? Acá se ha perdido justamente el rezago del seno diafragmático, el seno costofrénico, nos indica que hay derrame pleural, líquido pleural y un patrón de congestión, y acá vemos un nódulo pulmonar, ¿no? Entonces, la radiografía de pulmón, sí es cierto que no es tampoco patognomónico para definir falla cardíaca, pero nos ayuda a definir si esta falla cardíaca pues está en relación también a otra patología pulmonar o está complicado con una infusión pleural, básicamente, o se ha complicado con una neumonía o con otra enfermedad pulmonar. Y definitivamente la ecocardiografía, Doppler, o el ecocardiograma, define básicamente el aspecto anatómico, funcional, estructural del corazón, para confirmar, para definir si se trata de una falla cardíaca sistólica y una falla cardíaca diastólica. No solo eso, sino para definir si se trata de una falla cardíaca en relación a una cardiopatía congénita, para ver justamente las presiones, para ver justamente si está en relación o no a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, la ecocardiografía nos permite definir, ¿no? Básicamente, y categorizar a la falla cardíaca. Entonces, cuando uno hace un algoritmo de diagnóstico para definir falla cardíaca, porque cuando nosotros tenemos signos y síntomas o una enfermedad que probablemente esté en relación a falla cardíaca, no siempre es falla cardíaca. Uno tiene que hacer una disquisición especial para ver si se trata o no de falla cardíaca. Y muchas veces uno tiene que tener primero la sospecha clínica de falla cardíaca. Y para tener la sospecha clínica uno tiene que saber que hay factores de riesgo. Mientras más factores de riesgo, más riesgo a hacer falla cardíaca. Tiene que ver signos y síntomas de la enfermedad. Y tiene que ver alteraciones en el electrocardiograma. Si yo tengo pacientes con factores de riesgo, diabético, hipertenso, un ACV, un infarto, y síntomas, disnea, edema, síncope, ¿no? Ingurgitación yugular, reflujo yugular, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ¿no? Y en el electrocardiograma, el electrocardiograma anormal, que puede ser crecimiento aurícula izquierda, extrasístoles, trastornos eléctricos, entonces definitivamente nosotros tenemos que ir al siguiente paso, ¿no? Hacer una analítica, ¿no? Dentro de la analítica probablemente es importante tomar los marcadores de falla cardíaca, que son los pépticos natriuréticos. Y luego pasamos a hacer un estudio ecocardiográfico. Y este estudio ecocardiográfico nos van a, prácticamente, si es positivo, nos va a definir si se trata de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección leve o reducida, levemente reducida, o con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si no tenemos esta analítica, los pépticos salen negativos, probablemente insuficiencia cardíaca improbable, ¿no? O sea, esto tenemos que seguir este algoritmo de diagnóstico. A la vez, tomar este criterio para disfunción diastólica va a ser importante a la hora de determinar si se trata o no de una falla cardíaca diastólica. Entonces, es importante definir, ¿no? Ya les decía, si es diastólica, si es levemente reducida o es levemente reducida o de rango medio, que actualmente se llama, o es una falla cardíaca reducida. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento se va a dar en función justamente a la categoría que yo encuentro. Y la probabilidad de disminuir o de incrementar sobrevida también se ha llevado a cabo en estos tres tipos de escenarios, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, medidas generales siempre cuando hay falla cardíaca, básicamente primero el reposo, ¿no? Porque ese paciente tiene limitación funcional y si ese es el niño que tiene justamente esa cardiopatía por efectos de flujo y presión, probablemente no va a poder tolerar
la actividad y tiene que estar básicamente en reposo o reposo relativo. Muchos de ellos, cuando tienen falla cardíaca aguda, la posición que se toma es posición semisentada para disminuir justamente que el problema de congestión pulmonar sea muy severo, ¿no? También uno tiene que ver la restricción hídrica, ¿no? Para mantener justamente el medio interno adecuado. Restricción de agua libre, probablemente 2/3 de las necesidades basales es la que necesita el paciente, la restricción de sodio. Y uno tiene que definitivamente mandar al paciente a nutrición para que le hagan el cálculo de la ingesta calórica que debe tener estos pacientes, ¿no? Entonces acá vemos justamente en cuanto al tratamiento, ¿no? Va a depender, ¿no?, de las categorías justamente que yo les decía, va a depender de que el paciente sea asintomático, sintomático, terminal, y va a depender de la historia natural de la enfermedad. En etapa A hay factores de riesgo, en etapa B hay daño estructural, pero está sintomático. En etapa C hay daño estructural, hay síntomas, y en etapa D hay síntomas refractarios, ¿no? ¿Qué nos dice en etapa A? Cuando uno clasifica etapa A, básicamente hay que controlar los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Mi paciente es diabético, contrólale su diabetes. Mi paciente es hipertenso, contrólale su hipertensión. Mi paciente es dislipidémico, contrólale la dislipidemia que tiene. Mi paciente tiene enfermedad renal crónica, contrólale el daño renal. Mi paciente tiene un ACV, entonces que evolucione, que mejore, que tenerle medicamento para que controle su ACV. En el estadio B, también en el estadio B hay prevención, hay que prevenir justamente, hay que dar medicamento para prevenir los factores de riesgo cardiovascular. Acá todavía no hay tratamiento tampoco, está sintomático. Igual sigue tratamiento de los factores de riesgo y medicamentos preventivos. En el estadio ya sé, en ella sí entra todo, ¿no? Ya como hay daño estructural, signos y síntomas, tenemos que dar medicamentos justamente para evitar que haya más daño y medicamentos para disminuir los síntomas. Y en el estadio T, que es un estadio refractario, generalmente va a dispositivos intracardíacos o mecánicos y otros van a trasplante cardíaco. Entonces no es fácil o no es difícil manejar. Mientras que vemos esto justamente, ¿no? El estadio A, el estadio B, ¿no? El estadio A, ya te dice acá, ¿no? Pacientes, manejar los factores de riesgo cardiovascular, acá manejar las enfermedades, en el estadio C ya tratamiento básicamente, todo el tratamiento no médico con tratamiento médico, y en el estadio D ya van justamente pacientes para trasplante, pacientes para estadio o para soporte mecánico básicamente, ¿no? Entonces, es una tabla importante para definir. Entonces, ¿quiénes se tratan, no? Tratamiento farmacológico. En realidad, se trata todos los pacientes con una diagnóstica falla cardíaca, sea sistólica o diastólica, sistólica sea levemente reducida, o actualmente rango medio llamado, o sea, falla cardíaca reducida. Estamos hablando entre 40 y 49% o menor de 40%. ¿Se trata? Sí se trata. La falla cardíaca diastólica, mayor del 50% de la función de eyección, ¿se trata o no se trata? Se trata. En general, en los tres se tiene que tratar básicamente los signos y síntomas. Pero lo que ha demostrado los estudios que cuando uno habla de sobrevida, cuando uno habla de disminuir la mortalidad, vemos que hay justamente 5 tipos de fármacos que disminuyen la mortalidad. Pero generalmente esta mortalidad de estos fármacos que han sido utilizados para aumentar la sobrevida solo se da en este fenotipo, en pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida. O sea, falla cardíaca con una fracción reducida menor de 40%, el cual está asociado a esta utilización de estos 5 tipos de medicamentos, de todas maneras va a disminuir la mortalidad y va a incrementar la sobrevida. Mientras que estos fármacos en su totalidad
en los otros fenotipos, como son la falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y la conservada, no todos han demostrado incrementar sobrevida. Entonces, el tratamiento farmacológico sí va para los tres, pero para los pacientes con falla cardíaca de fracción de eyección reducida, estos medicamentos incrementan sobrevida. ¿Y qué medicamentos se utilizan? Uno, justamente como lo dice acá, ¿no? Los YECAS o los ARA2. Estos medicamentos son de elección, se tienen que recibir el paciente porque incrementa sobrevida, porque disminuye inflamación, porque disminuye remodelación ventricular. Los beta bloqueadores también incrementan sobrevida. Acá dicen, ¿no? ¿Cuánto? Un 34, probablemente. Disminución de mortalidad, ¿no? Y sobrevida, ¿no? En tiempo, ¿no? Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides también incrementan sobrevida. Cuando estos tratamientos, cuando los YECAS o los ARA2 fracasan, uno tiene que pasar a los ARNI, ¿no? Sacubitril más losartán, ¿no? Para incrementar sobrevida, y actualmente el que está en boga son los inhibidores SLGT2, ¿no? Los inhibidores SLGT2, como son justamente dapaglifosina, espaglifosina, actualmente también han demostrado incrementar sobrevida, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, de todas maneras uno tiene que iniciar con YECAS o ARA2, un beta bloqueador, antagonista de receptor de mineralocorticoides y un inhibidor CGLT2. Si fracasa el primer tratamiento, probablemente tenemos que cambiar los YECAS o los ARA2 por un ARNI. Y dentro de los ARNI está justamente el sacubitril y valsartán que yo les decía. Esto definitivamente incrementa sobrevida, disminuye mortalidad en pacientes con fracción de eyección reducida. Asimismo vemos acá el tratamiento farmacológico, que como dice, una fracción y eyección reducida, hay que optimizar en estos 4 pilares del tratamiento: beta bloqueadores, ¿no? Antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, inhibidores de SLGT2, y actualmente ya, inclusive estas guías actuales ya dice que los YECAS y ARA2 ya no se deben dar, sino los famosos ARNIs, que es el sacubitril y los valsartán. El problema nada más son los costos, se incrementan los costos, ya que al ser un nuevo medicamento que mejora sobrevida, que disminuye mortalidad, los costos se incrementan. ¿Cómo iniciar estos medicamentos? Generalmente tiene que uno iniciar a la dosis más baja y luego ir progresando hasta la dosis tolerable. ¿Y cómo tiene que ajustar? En función a la presión arterial, en función a la frecuencia cardíaca, en función a la estabilidad, a los criterios hemodinámicos de estabilidad del paciente. Ya pacientes que tienen una falla cardíaca ya bastante severa, falla cardíaca bastante avanzada, con fracción de eyección probablemente severa, muy severamente reducida, con una hija muy avanzada, estadio 4, así, con fracción de eyección bastante comprometida, en ellos sí se tiene que utilizar ya ayuda justamente mecánica, ¿no? O probablemente también estos pacientes que ya tienen falla cardíaca severa, la complicación más importante por la que logran fallecer es justamente porque presentan arritmias muy frecuentes, arritmias que lo llevan a la mortalidad, y muchos de ellos se tienen que poner marcapaso transitorio o marcapaso definitivo, un cardiodesfibrilador, ¿no? Entonces son ya ayuda justamente mecánica para soporte cardíaco en estadios avanzados. Entonces el tratamiento es así, ¿no? Mira, empezamos a la dosis más baja, luego vamos a progresando hasta donde el paciente tolera, ¿no? Si utilizamos un YECA, o si utilizamos un ARA, o si ya no utilizamos ninguno de los dos, sino vamos a otro medicamento, como ya les decía, los ARNI. Si iniciamos los ARNI, sacubitril más valsartán, en vez de esto, los betabloqueadores también de dosis más baja, luego ir escalando los antagonistas receptores mineralocorticoides, como puede ser espinolactona, espinorrona,
¿no? O los inhibidores SLGT2. Estos son medicamentos el cual pueden estar pues ayudando a la terapia farmacológica incrementando sobrevida. Con eso no quiero decir que el paciente, esto no solo es el tratamiento para falla cardíaca, sino el paciente también muchas veces tiene que tener pues disminución de los signos y síntomas, porque finalmente, ¿por qué viene? Por edemas, por disnea. Entonces, al tratamiento acá tiene que haber también otro tratamiento, como son justamente los diuréticos. Los diuréticos como la furosemida, hidroclorotiazida, tenemos que sí o sí dar para disminuir síntomas en los 3 estadios. En los 3 estadios. En falla cardíaca sistólica con fracción de eyección levemente, o sea, estamos hablando de 40-49%, y en falla cardíaca con fracción de eyección conservada, en sí, el único medicamento que ha demostrado incrementar sobrevida son los inhibidores SLGT2. Los inhibidores SLGT2 es el único medicamento que ha demostrado incrementar sobrevida en las 3 etapas. En falla cardíaca severamente reducida, en falla cardíaca levemente reducida de rango medio y en falla cardíaca de tipo conservada o preservada o diastólica. En esos 3, sí, los inhibidores LGT2, el cotransportador sodio, básicamente glucosa, es el que ha demostrado que sí incrementa sobrevida. Los demás medicamentos, sintomáticos o no sintomáticos, como pueden ser la furosemida, hidroclorotiazida, los YECAS, los ARNI, en esos médicos betabloqueadores, sí no ha demostrado incrementar sobrevida o disminuir mortalidad en falla cardíaca levemente reducida o en falla cardíaca conservada. Acá vemos justamente, ¿no?, las categorías, las recomendaciones para falla cardíaca reducida, los YECAS, ahora 2, y actualmente por los ARNIs cambiado, los betabloqueadores, los antagonistas receptores de la aldosterona, ¿no? Los inhibidores SLGT2, los ARNI, ¿no? Y de todas maneras siempre el diurético, ¿no?, para disminuir signos y síntomas de la enfermedad. Tiene que haber siempre diuréticos en los 3 estadios, ¿no? 3 estadios diuréticos, ¿no? Rango medio, yo no digo que no se puede utilizar toda la medicación, pero no tiene una evidencia clara para disminuir mortalidad. Sí mejora signos y síntomas, pero no disminuye mortalidad, ¿no? Como es el ajuste de dosis desde la dosis más baja hasta la dosis más alta. Igual, no tenemos mucha medicación en la cual podemos ayudarnos, iniciar, ¿no? Básicamente parasignomas, furosemida, hidroclorotiazida, cortalidona, torasemida, o sea, tenemos muchos fármacos para disminuir justamente signos y síntomas de la enfermedad, y ya otros fármacos, ¿no?, encargados justamente para incrementar sobrevida, cuáles son los inhibidores SGLT2, que actualmente está en boga, ¿no?, para disminuir mortalidad. Dapaglifosina, empaglifosina, el mejor empaglifosina, después dapaglifosina, ¿no? Y ya si uno quiere tener otros fármacos que no mejoran mortalidad, pero mejoran síntomas, ¿no? Uno pues ibagradina para disminuir la frecuencia cardíaca, el vericiguat, la hidralazina, dependiendo del paciente. O sea, cada paciente debe ser individualizado para tratar, para ver qué medicamento le doy. Y de acuerdo a su respuesta generalmente clínica, el paciente no tiene que individualizar. No todo es como ese libro, ¿no? Uno tiene que iniciar a veces la terapia más básica, la terapia más suave, y a veces no podemos incrementar la dosis porque el paciente empieza a presentar bradicardia, porque el paciente empieza a presentar hipotensión, trastorno del sensorio. Entonces a veces nos quedamos con medicamentos a dosis más bajas, pero siempre en fracción de eyección reducida tiene que hacer justamente los 4 pilares del tratamiento para incrementar sobrevida. En todos los casos, los inhibidores de SGLT2 mejora sobrevida, se tiene que ir dentro del tratamiento para falla cardíaca. Bueno, acá nos quedamos, esto es lo de falla cardíaca, ¿ya? El delegado que me avise, hola. Hola, hola. Sí, doctor, está bien, le aviso cualquier cosa. Hola. Hola. Acá nos quedamos. Hola.
¿Alguna pregunta? Bueno, no escucha en realidad, ¿no? Ya, acá nos quedamos, ¿eh? Este es el tema de falla cardíaca. De todas maneras, vamos a ver unos ejemplitos en la clase que va a venir antes del examen, del primer examen de esta semana, para ver algunos casitos de falla cardíaca y cuál es el tratamiento óptimo que se debe dar, ¿no? Eh, en un paciente tipo, ¿no? ¿Ya? Acá nos quedamos.